versículo 12. Vamos a leer desde el 12 al 18. Dice así la Biblia: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ese penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Un hombre muy famoso en el mundo evangélico, ya muerto, Francis Schaeffer, escribió lo siguiente hace muchos años. Dijo: todos los hombres tienen un profundo anhelo de trascendencia, el anhelo de significado. Nadie, independientemente de su sistema teórico, se contenta con mirarse a sí mismo como una máquina finalmente sin sentido, que puede y va a ser descartada por completo y para siempre. Es como que en el fondo de cada ser humano hay una resistencia a la idea de que no puede ser que esta vida no tenga sentido, no tenga significado, y que al final, cuando nos toque morir a todos, eso fue todo y listo. Algo en el fondo del corazón de cada ser humano le dice que eso no puede ser, que tiene que haber un sentido trascendente, algo que va más allá, algo que va a perdurar. Todos en el fondo de nuestro corazón tenemos esa idea, esa noción de que tiene que haber algo más. Y el libro de Eclesiastés, quizás como ningún otro libro en la Biblia, se dedica a expresarnos justamente lo que es, o lo que ha sido, por decir así, las experiencias de un hombre que se dedicó a investigar el sentido de la vida. Y lo hizo de una manera no como cualquier persona, no así nomás, digamos, no de una manera vaga, nebulosa, sino con toda su capacidad. Y sus capacidades fueron muchas. Y vamos a empezar hoy una sección acá en el libro que justamente nos habla de cómo fue esa búsqueda que emprendió este hombre Salomón para encontrar el sentido de la vida. Y es algo único, y hoy de alguna manera lo que vamos a ver es eso, lo único, lo especial que ha tenido esa búsqueda, y por qué la búsqueda de este hombre debería ser suficiente para cada ser humano en este mundo. O sea, la experiencia de él debería servirnos como para no tratar de experimentar lo mismo, a ver si él se equivocó o no se equivocó. Porque vamos a ver que este hombre, Salomón, estuvo capacitado como ningún otro en la historia, lo estuvo ni va a estar jamás, para buscarle el sentido a la vida. Es muy interesante, si usted nota, nomás acá, cuando empieza a leer el texto, que rápidamente cambia en la forma de escribir en el libro de Eclesiastés, empieza a hablar en primera persona, empieza a decir yo, hice esto, hice lo otro, yo. Y antes, también escrito por Salomón, él hablaba en tercera persona, que era lo que se habituaba en aquella época. Por lo general una persona no hablaba de sí mismo, que no quedaba bien. Pero acá empieza a hablar de él en primera persona. Y esto los estudiosos lo asemejan con una forma de autobiografía que era común en los reyes de aquella época y de aquella zona del mundo. Era común en los reyes, cuando ya llegaban a su vejez, y Salomón acá está en su vejez, escribir memorias de lo que habían logrado, lo que habían hecho en primera persona del singular, así como acá. Pero lo hacían de una forma exagerada, exagerando muchísimo lo que habían hecho. Una forma editada realmente, exaltando las cosas buenas, exagerando por medio de hipérboles, así se llaman las exageraciones. De alguna manera, dicen los estudiosos, lo hacían para que las naciones vecinas tuvieran respeto o temor de ese rey, para que los súbditos le respetaran también, a nadie se le ocurriera hacer una sublevación, y sobre todo por un tema de su ego,
para dejar un legado a la posteridad. Ellos querían dejar, de alguna manera, sobre todo en monumentos se hacía esto, se llaman estelas. Los arqueólogos han encontrado muchas tablas de piedra escritas con estas autobiografías. Incluso algunos las han hecho en distintos idiomas. Gracias a este tipo de documentos se han descubierto idiomas antiguos. Porque tan egocéntricos han sido algunos reyes que han dicho, no quiero una estela así chiquita. Yo quiero que esa montaña que está ahí me la pelen toda, me la dejen todo como una piedra laja, y quiero poner quién fui yo en 3 idiomas. ¿En serio? Y entonces lo pusieron en asirio, en griego y en egipcio. Y ¿saben qué? Gracias a eso los arqueólogos han descubierto idiomas nuevos, porque conocían de pronto el griego y no conocían ni el asirio ni el otro. Entonces, gracias al egocentrismo de algunos reyes, así han descubierto idiomas. Busqué en internet una de estas, para que ustedes vean qué diferente que es con lo que escribe Salomón acá. Y es un rey que fue rey en Egipto, Amenhotep II. La estela, esa tabla de piedra, se llama la estela de Amada. Y solo un pedacito para que ustedes vean. Dice, escrita por este hombre, o por uno de sus escribas: grande en fuerza, cuyo par no existe, de quien no se encuentra un segundo. Él es un rey muy fuerte de brazo, no hay quien tienda su arco en el ejército, porque su fuerza es mucho más grande que la de cualquier rey que haya existido nunca. Iracundo como una pantera, dice, cuando va a través de una batalla. No hay ningún luchador enfrente de él, un arquero grandioso en la masacre, un muro protector de Egipto, firme de corazón a la hora del conflicto, aplastando a quienes se rebelan contra él, prevaleciendo instantáneamente contra todos los bárbaros con gente y caballos. Aun cuando vienen con miríadas de hombres, no saben que Amón-Ra es su aliado, el dios de los egipcios, ni que él será visto al aproximarse inmediatamente, fuerte en sus miembros, semejante a Min en el año del terror. No hay nadie que se salve de él cuando hace la masacre entre sus enemigos, etcétera, etcétera. Lo corto porque ya. Y así usted busca de los reyes asirios lo mismo. Tiglat-Pileser, casi les leo de otro hombre, casi lo mismo. Exaltando y exagerando todas sus virtudes, sobre todo virtudes militares, o las construcciones que hizo, que fabricó esto, que hizo lo otro, que tal ciudad, que tal otra ciudad. Sin embargo, Salomón, si pudiéramos considerar esto como su legado, escrito en primera persona, él decide no exagerar nada. Él no quiere impresionarnos con su riqueza, con sus construcciones, con todo lo que hizo, sino él nos quiere contar sus errores, sus fallos, lo que aprendió, sus frustraciones con la vida. Eso es asombroso. Es un contraste enorme. Salomón, entiendo yo, y al final del sermón vamos a volver a este asunto, yo creo que Salomón se dio cuenta que el gran legado que él podía dejarnos a la humanidad era precisamente todos los errores que él cometió. Porque este hombre fue único. Nunca hubo uno como él, especialmente en esta área, para decirnos qué sentido tiene la vida si dejamos a Dios a un lado. Y ese es el tema de Eclesiastés. El tema de Eclesiastés es que si dejamos a Dios a un lado, si le damos la espalda a Dios, la vida no tiene sentido. Es vanidad, es vano, es vacío. Es ridícula la vida. Y este hombre nos cuenta acá en primera persona, comienza como un experimento, como si fuera un investigador, un detective, y sale a buscar el sentido de la vida sin Dios. La expresión que él usa es debajo del cielo, usa acá en este párrafo, o mayormente en el libro debajo del sol. Eso significa dejando a Dios afuera, que está arriba del sol o arriba del cielo. Y él comienza a buscar debajo del sol a ver qué es lo que tiene sentido. Y nos va a contar eso. Y ese es el gran legado de su vida. Y él se da cuenta que su legado es único. Y vamos a empezar viendo eso. Acá dice, comienza, por eso no es por egocentrismo que él repite en el verso 12. Dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Él quiere que esté bien claro para nosotros que leemos que el que escribe esto fue Salomón y no otro. Porque Salomón fue único entre todas las personas que habitaron este mundo y que habitarán algún día. Acompáñenme, dejen acá la marca, pero solo para repasar.
No todos hemos leído el Antiguo Testamento completo. Vayan conmigo, por favor, a Primera Reyes, capítulo 3. Deje una marca ahí, un papelito o algo, para volver rápido. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver quién era este hombre, Salomón, y por qué él sabe lo que está diciendo. Se le apareció Jehová a Salomón, Primera Reyes 3:5, en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has revelado esta tu gran misericordia en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Noten ustedes, verso 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Noten ustedes que Dios le está prometiendo a Salomón hacer de él el hombre más sabio que jamás existió. El hombre más sabio. Y no solo eso, dice que porque le agradó tanto eso a Dios, lo va a hacer uno de los hombres más ricos también. El más rico de sus días y uno de los más ricos de la historia. O sea, a este hombre no le va a faltar nada de lo que, podemos decir así, un ser humano desearía tener en este mundo. Lo va a tener todo en su máximo medida. Riqueza, gloria, poder y sabiduría. Todo va a tener este hombre. Noten un poquito más adelante, creo que es el capítulo 10, verso 14. Primera Reyes 10:14. El peso del oro que Salomón tenía de renta, solo de renta cada año, era 666 talentos de oro. Si usted hace una búsqueda, un talento son 34 kilos. Si este hombre recibía más o menos 25.000 kilos de oro por año, de renta nada más. Eso son 250 millones de dólares de hoy. Solo de renta. O sea, de la gente que vivía en su reinado. Más de todo lo que ahora vamos a ver. Este hombre fue quizás uno de los más ricos, si no el más rico de toda la historia. Dice verso 15, sino de los mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra, que nos cuentan otra parte que venían por lo menos una vez al año a verlo a Salomón, a escuchar de su sabiduría, y le traían oro y oro y oro y oro y cosas. Y él sabía construir una flota de barcos que salían cada 3 años a Tarsis a traer oro de Tarsis, y a traer monos y papagayos y especias y telas finas, y por otro lado traían oro de Ofir, que hasta ahora no se sabe dónde queda eso, pero es muy probable que sea de África. Todo tenía todos caravanas y caravanas para traer caballos, carros, oro, lo que sea, este hombre. Verso 22, fíjense, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. Tarsis se cree que es en España, o sea, en el mar Mediterráneo él tenía una flota, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, verso 24, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y muslos.
y mulos. Y si usted sigue leyendo, busca ahí, va a enterarse que el trono donde estaba Salomón, todas las paredes estaban forradas de oro, el trono forrado de oro, no sé cuántos leones tenía ahí, de tal manera, dice la Biblia, que en esa época no se conoció un trono como el de Salomón, y así, casas de campo, casas para guardar los escudos, que se había hecho también de oro, todo de oro. Sus platos eran de oro, sus vasos eran de oro, todo era de oro en la casa de este hombre. Y algo completamente inusual en la historia de Israel, durante el reinado de Salomón, que duró 40 años, no hubo una sola guerra. Este hombre no gastó ni un solo minuto en hacer guerra a nadie. Fue un tiempo de paz. A propósito, la palabra Salomón tiene que ver con la palabra Shalom, que tiene que ver paz, con paz. Él vivió un tiempo único, jamás visto, de 40 años de paz. Todo su tiempo, toda su sabiduría, todos sus recursos, él lo dedicó a hacer lo que le gustó, que fue buscar el sentido de la vida. Él, como ninguna otra persona, tuvo toda disposición para hacer esto que fue el gran legado de su vida. Tratar de él, con sus recursos, encontrar el valor de la vida. La conclusión para nosotros tiene que ser bastante obvia. Si Salomón, que tuvo toda la sabiduría, más que nadie, todos los recursos, no se privó de nada, pudo viajar, pudo hacerse traer, tuvo todo el tiempo, tuvo cientos, miles de personas a su cargo que él podía mandar a hacer y a traer y a buscar. Si él, con todo eso a su disposición, no le encontró sentido a la vida, aparte de Dios, la conclusión es bastante obvia. No tratemos nosotros de replicar lo que él hizo, porque no tiene caso. No lo vamos a encontrar tampoco. Es más sabio confiar en lo que él nos dice, y eso es lo que él está aquí tratando de decirnos, ¿sí? O sea, en otras palabras, podríamos decir, toda esta porción que termina al final del capítulo 2, el gran punto de esto es que la vida aparte de Dios no tiene sentido, ¿sí? Y lo que dicen estos primeros 3 versículos de toda esta sección es como ha hecho al principio del libro y va a seguir haciendo. Salomón parece que en vez de llevarnos despacito, de una forma deductiva, nos va llevando a cuál es la conclusión. Él pone la conclusión primero y después muestra cómo llegó a esa conclusión. Él empieza toda esta sección diciéndonos: yo soy la persona indicada para haber hecho esta investigación. Soy el mayor de todos los investigadores, si se quiere así. El mejor de los investigadores en esta búsqueda del sentido de la vida. Soy yo. Noten el verso siguiente. Volvemos a Eclesiastés. Verso 13. No solo él es el investigador más calificado, verso 12, sino que él utilizó el plan de investigación más sistemático. Él no investigó así nomás, tirando algunos tiros al aire, digamos, sino que él se propuso de una manera bien ordenada y organizada, exhaustiva, buscarle el sentido a la vida. Y dice el verso 13: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Este hombre nos explica acá que él se propuso, dio su corazón, es una frase para los hebreos de aquella época, para los hebreos del Antiguo Testamento. El corazón no es el centro de las emociones, sino es todo el centro de toda la vida interior de una persona. Incluye todo: las emociones, el intelecto, las decisiones, los pensamientos, los deseos, todo lo que es dentro de uno, ¿sí? Nuestra conciencia, diríamos nosotros. Cuando él dice di mi corazón, está diciendo que él se abocó de lleno, no de una manera casual, sino que dedicó toda su atención, todas sus capacidades a buscar y a inquirir, dice acá, con sabiduría. Este hombre, repito, tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo, todas las oportunidades dadas para que lo haga, y él dice que lo hizo de una manera así, exhaustiva. La idea de acá usa 2 verbos, inquirir y buscar. El verbo inquirir habla de buscar las raíces de un asunto. Da la idea de que fue bien profundo a ver las cosas. Y la otra palabra, buscar, es como un complemento, ya
tiene más la idea de la extensión de la búsqueda. Es la idea de analizar un asunto desde todos sus costados, desde todos los lados. Juntos estos dos verbos implican que él hizo una búsqueda exhaustiva, como que no dejó, como dicen en inglés, ninguna piedra sin dar vuelta, este hombre. Lo buscó todo. Y es lo que dice acá: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y aquí hay una palabra clave en todo el libro de Eclesiastés y aún en el libro de Proverbios, que también fue escrito por Salomón, la palabra sabiduría. En el hebreo la palabra jokma es sabiduría. Para los hebreos la palabra sabiduría no tiene tanto que ver, un sabio no es tanto un hombre que sabe un montón de cosas, que sabe de memoria, no sé, cifras o números o fechas, sino la idea de sabiduría tiene más que ver con un conocimiento práctico. Tiene que ver con la habilidad de saber vivir la vida. Esa es la idea para ellos, de sabiduría. Jokma. Tiene que ver con algo práctico, con la habilidad, con astucia, con sagacidad, maña, inteligencia en general para los asuntos prácticos de la vida, no solo las cosas teóricas, sino una persona sabia, una persona que sabe vivir, una persona que tiene éxito en un sentido con las cosas de todos los días. Para nosotros no es así. Un sabio de pronto, mirá, este hombre es un filósofo, y el hombre no lo aguanta nadie, ni su mujer, ni nadie. Ese hombre, según un judío, ese hombre sería un necio, si es un hombre no se sabe llevar bien con los demás, que no supo mantener una familia unida, no es un hombre sabio. Y él dice que el instrumento que él usó para hacer esta búsqueda fue la sabiduría. Noten ustedes, dice que dedicó su corazón, enfocó su vida, su ser interior, todas sus capacidades, a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Noten de nuevo, la frase debajo del cielo es sinónimo de debajo del sol. Este hombre, en esta búsqueda, con su sabiduría, sale a buscar las cosas debajo del cielo o debajo del sol, o sea, lo que tiene que ver con la vida humana, con los quehaceres de la vida, pero sin tener en cuenta a Dios. Vuelvo yo, si ustedes quieren vuelvan, si no, yo se los leo. En Primera Reyes, a propósito lo dejé para este momento, Primera Reyes 4, hablando de Salomón también. De cómo este hombre, dice acá en Primera Reyes 4, verso 29 al 34, cómo este hombre utilizó su sabiduría, siendo rey en Israel. Dice el verso 29 de Primera Reyes 4, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 5000, o 1005, perdón, 1005. Verso 33. También disertó, noten esto, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Este era como un Leonardo da Vinci del Renacimiento, que así también el hombre... No sé si ustedes sabían, Leonardo da Vinci, lo conocemos todos por algunas, esos dibujos, famoso dibujo que hay con un hombre con las piernas y los brazos abiertos y un círculo y un cuadrado y dibujos que él hacía. Leonardo da Vinci tenía permiso de la morgue, él vivía en Florencia, tenía permiso de los médicos que atendían en la morgue de ir de noche y se la pasaba noches enteras abriendo cuerpos y separando los miembros, haciendo autopsias, y él dibujaba todo eso. No era que le fascinaba dibujar anatomía, según parece, Leonardo da Vinci estaba obsesionado con el sentido de la vida. Y él quería buscar en esas autopsias dónde estaba el alma de una persona. Él hablaba en la máquina que parla, escribía él y estaba buscando y nunca encontró el sentido de la vida. Y todo ese hombre que también se dedicó a de todo tipo de cosas, lo hizo porque estaba obsesionado como Salomón con encontrar el sentido de la vida. Y este Salomón igual, noten ustedes, se pone a disertar de peces, de pájaros, de plantas, de hongos que crecen en la pared. Verso 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos
de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Impresionante. Este es un hombre, quizás el más capacitado de todos los investigadores, que se propone con un método, digamos, sistemático, exhaustivo, encontrarle la vuelta a la vida. Hay un problema, sin embargo, en todo esto, y ustedes quizás ya lo van descubriendo por los énfasis. Demasiado, cuando usted va leyendo acá, demasiado yo hice esto, yo hice lo otro, yo me propuse hacer esto, yo busqué, yo me dije, yo pensé. Y sumado a eso, el énfasis en debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, uno dice, bueno, este hombre puede ser el más sabio de toda la historia, puede tener las riquezas más grandes, puede ser realmente una eminencia, pero este hombre está dejando afuera del cuadro la clave para entender este mundo, que es a Dios. ¿Sí? Ese es el gran problema que al final del libro Salomón reconoce. ¿Sí? Que no es así. Y eso es la gran enseñanza que él nos deja. La mejor de todas nuestras capacidades, los mejores de nuestros planes, con los mejores recursos, los más abundantes, no nos alcanzan para encontrar de qué se trata vivir en este mundo. Noten, ahí mismo, estamos en el verso 13, dice que Dios, y acá menciona a Dios, por primera vez en el libro, y hasta dentro de más de 30 versículos después no lo vuelve a mencionar. Lo menciona al principio y al final de esta sección. Dice acá Salomón que Dios dio a los hombres este trabajo, penoso trabajo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Cuál trabajo? El de buscarle sentido a la vida. Dios nos creó de tal manera que nosotros no estemos tranquilos, estemos permanentemente inquietos, preguntándonos por qué o para qué estamos acá. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Para qué existo? Y eso es algo que Dios lo estableció en cada corazón. Y dice acá que es algo penoso. La idea de trabajo, no, hay distintas palabras para trabajo, pero la idea de trabajo que usa acá es la misma que usó en el versículo 3, cuando hablaba de afán. Es la idea de un mal negocio o una triste tarea. Un escritor, un erudito, dice que la palabra trabajo se refiere a una ocupación que produce humillación. Y no el concepto nuestro acá de humillación como que de alguien te está humillando o basureando, sino que uno mismo está sufriendo, está apenado, está cargado con el trabajo, sin que nadie te esté burlándose de usted. Es una cosa que uno siente dentro, ¿no? Ese sabor amargo de decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Y no lo puedo dejar de hacer, porque si lo dejo de hacer, ahí mismo me hundo, ¿no? Y ese dolor que uno a veces con el cual convive cada día de su vida. Salomón dice que describe de alguna manera esta inquietud que Dios ha implantado en cada uno de nuestros corazones, la describe como algo así penoso, como un mal negocio. Y es interesante, cuando usted lee acá, está traducido en nuestra Biblia y en muchas Biblias, dice a los hijos de los hombres, verso 13. Pero en el original dice a los hijos de Adán en singular. No está hablando a los hijos de los hombres en general, la raza humana en general. Sí está hablando de la raza humana, pero al expresar o al escoger esta frase, los hijos de Adán, está en forma particular haciéndonos pensar en la caída de Adán y Eva. Porque en realidad todo esto comienza cuando Adán y Eva caen en pecado. Y a partir de ahí la vida se transforma en algo penoso, en un trabajo, ¿sí? Y en un sinsentido. Y Dios es el que, después de la caída, es el que decide que este mundo se distorsione como se distorsiona. Dios en las maldiciones, lo puede leer usted después en Génesis 3, en las maldiciones que establece para el mundo, para Adán, para Eva, para la serpiente y para la creación entera, Dios ha decidido sujetar, dice Pablo, toda la creación a vanidad. Y la creación entera, dice Romanos 8, está gimiendo, esperando el día de la redención para que por fin ya se acabe eso.
Pero vivimos en un mundo maldito por el pecado, y vivir en este mundo maldito es un trabajo duro. Y encontrarle la vuelta a la vida en este mundo es muy difícil, si no imposible. Imposible sin Dios. Con Dios difícil, ¿verdad? Noten ustedes en Eclesiastés, capítulo siguiente, capítulo 3, verso 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es como un comentario de lo que acaba de decir antes, ¿no? Y dice el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es un hermoso comentario de lo que está tratando de decir acá en el verso 13. Cuando dice que Dios, y ya lo vamos a explicar más adelante, cuando dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, es que Dios ha puesto eso que dijimos al principio, una sensación de que no puede ser que todo se acabe acá. Hay como un anhelo, como algo de nuestro interior que se estira y dice, no puede ser, y se aferra a la eternidad. Tiene que haber algo que siga de mí. No puede acabarse todo el día que yo me muera. Como si apagaran la luz y ya. Pero aún junto con esa inquietud por la eternidad, el hombre, dice acá, no alcanza a entender la obra de Dios. No alcanzamos a entender. No le encontramos la vuelta. Es que cuando uno entiende lo que significa la caída de Adán y Eva, cuando el hombre decide darle la espalda a Dios allá en el jardín del Edén, el hombre corta, por decir así, se aliena, se separa, se rebela contra el Creador. Y a partir de Adán y Eva, dice la Biblia, cada uno de nosotros nacemos rebeldes al Creador de este mundo. Y es imposible para nosotros encontrarle sentido a la vida, estar en armonía con la creación cuando estamos enemistados con el Creador. Es imposible. No puede ser. No puede ser que saquemos de esta vida lo mejor que la vida tiene para darnos cuando le damos la espalda al autor de la vida. Es imposible. Y eso es lo que de alguna manera, no solo Eclesiastés, sino toda la Biblia nos explica. Y para eso fue escrita la Biblia, para enseñarnos el camino a volver a reconciliarnos con nuestro Creador. Y entonces sí, tener la vida. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida y a través de Cristo podemos nosotros reconciliarnos con el autor de la vida y entonces con la vida misma. Y la vida pues con Cristo tiene sentido, sin Cristo no, imposible. Noten ustedes, verso 14 es como una conclusión, como estoy diciendo, él pone la conclusión antes de explicar, después va a explicar toda la búsqueda que él hace. Pero ya él llega a la conclusión, acá mismo. Verso 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ya lo había dicho al principio del libro, ¿verdad? Todo es vanidad, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene en todo lo que se afana el hombre debajo del sol? Ninguno. Y acá lo mismo, lo que va haciendo es como que Salomón comenzó el libro explicando la conclusión que él llegó y después como que lo va desenrollando de a poquito. Pero ahora de nuevo, al empezar esta sección, también nos larga la conclusión al principio y ahora la va a ir desenrollando todo el capítulo 1 y lo que resta del capítulo 1 y todo el capítulo 2. Nos va a explicar cómo fue que él fue haciendo esa investigación. Qué es lo que investigó, qué es lo que no hizo, qué es lo que se fijó y qué es lo que no le resultó. No le resultó esto, no le resultó esto, no le resultó esto, no le resultó esto. Pero antes de explicarnos cada uno de esos pasos y en vez de colocar la conclusión al final, nos pone la conclusión al principio y después al final la repite, porque la va a repetir al final. Y la conclusión es esta: todo lo que se hace debajo del sol, sin Dios, todos los emprendimientos humanos, los esfuerzos de los seres humanos, todo lo que la humanidad produce en relación otra vez al sentido de la vida es inútil, es vano, no sirve. No tiene realmente sentido. Y acá usa una expresión nueva y dice, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, dicen la mayoría de nuestras Biblias en español. Y es una frase que en la antigüedad se creyó que estaba bien así, aflicción de espíritu. Acá usa dos palabras. La palabra espíritu en hebreo es ruaj,
que es la misma palabra para viento. Y acá realmente los estudiosos no sabían bien la palabra que tradujeron aflicción. Podría haber sido la raíz de esa palabra el verbo de romper, y de ahí viene la palabra aflicción. Pero ahora se han dado cuenta, la mayoría de los eruditos hoy en día, que en realidad esa palabra está más relacionada con un verbo que tiene que ver con alimentar o pastorear. Y una de las confirmaciones de que así es está en Oseas, capítulo 12, que dice que Efraín se alimentaba del viento. La misma frase. Y está hablando de una persona, o de una tribu, en este caso Efraín, que hacía cosas sin sentido. La frase mejor traducida sería que todo es vanidad y es como querer pastorear el viento, o querer controlar el viento, o querer alimentarse del viento. Es imposible, es algo, ni lo intentes, es absurdo, es ridículo. Esa es la idea. No tanto aflicción de espíritu como las versiones antiguas tradujeron. Lo que está diciendo Salomón es, lo intenté todo, lo vi todo, lo probé todo, y todo realmente es sin sentido. Es como querer controlar el clima, o como querer sacar provecho a que yo me alimentara del viento. Imposible, no tiene sentido. Es algo absurdo, ridículo. Hay gente que a lo largo de la vida, buscaba yo en la semana, siempre me gustó encontrar personas incrédulas, personas que le han dado la espalda a Dios de una manera sistemática y contumaz y rebelde, pero que en algún momento de su vida y sobre todo al final de su vida han tenido como un destello de honestidad y han reconocido que han gastado la vida al cohete. Y he encontrado una cita muy interesante de un hombre llamado Leonardo Woolf. Fue el marido de Virginia Woolf, una escritora inglesa muy conocida. Este hombre, Leonardo Woolf, fue un editor de diarios en Inglaterra, británico. Se dedicó a la teoría política, a la economía. El hombre inició un grupo de intelectuales, donde hay gente muy conocida, o había gente muy conocida en Inglaterra. Y al final de su vida dijo lo siguiente, miren qué interesante. Dice, veo claramente que he logrado prácticamente nada. El mundo hoy y la historia de todo el devenir humano durante los últimos 5 a 7 años serían exactamente iguales si en lugar de sentarme en comités, escribir libros y memorandos, hubiera estado jugando al ping-pong. Dice este hombre. ¿Se da cuenta? Por tanto, tengo que hacer una confesión odiosa. En mi larga vida he trabajado entre 150.000 y 200.000 horas de trabajo perfectamente inútil, dice este hombre. Este hombre que escribió más de 20 libros sobre literatura, política, economía, y sin embargo al final se dio cuenta que todo era inútil, absurdo, una completa pérdida de tiempo para él. Yo pensaba mucho, porque tenemos que tener cuidado cuando yo, sobre todo que soy como muy propenso a exagerar, a hacer el punto y apasionarme, digo, no se vaya a malentender lo que está tratando de decir Salomón. Por supuesto que no es en vano la sabiduría, no es en vano el conocimiento o aprender o estudiar. Lo que está diciendo Salomón es que no sirve como medio para encontrarle sentido a la vida. Para eso no sirve. Porque él dice, yo di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría. ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, la conclusión que él llega es que con la sabiduría no llegamos a ningún lado. Puede servir para, no sé, fabricar aire acondicionados, microondas o lo que sea, o para otro tipo de adelantos puede servir, pero es evidente que para otras cosas no sirve. La humanidad, en la tecnología y la ciencia ha avanzado mucho, pero en otros aspectos sociales y humanos siempre está igual. No vemos que avance demasiado. O sea, lo que demuestra es eso, digamos, la sabiduría que Dios nos ha dado, que tenemos todos humana, que hemos recibido de Dios, la inteligencia, las capacidades, no nos dan la clave para resolver el secreto de la vida, es obvio. Está por otro lado. Y refuerza la conclusión Salomón con un proverbio. Noten ustedes, a él le gustaba coleccionar proverbios. Lo leímos recién y tenemos el libro de Proverbios como una muestra de eso. Y él usa un proverbio interesante acá, el verso 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Como para reforzar su conclusión,
de que todo es vano y es como querer alimentarse del viento o dominar el viento, él dice que las cosas torcidas en este mundo no se pueden enderezar y que las cosas que están incompletas no se pueden contar, no existen. De alguna manera, dos proverbios o dos partes de un proverbio para reforzar su punto. Él se da cuenta, con toda su sabiduría, con todo lo que investigó, que por más ganas que a veces le ponemos a las cosas, a querer que ciertas cosas funcionen, no funcionan. Por más afán, por más ahínco, por más capacidades, aún por más dinero y recursos como este hombre tuvo, hay cosas que no las podemos enderezar. Y él se da cuenta, más adelante en el libro, que eso es algo porque Dios lo estableció así. Y otra vez es una referencia a la caída. Al caer Adán y Eva, muchas cosas se torcieron en este mundo. Dios las torció como consecuencia de esa caída. Y eso que Dios torció, nosotros no lo podemos enderezar. Note usted en Eclesiastés 7:13, ahí un poco más adelante. Eclesiastés 7:13. Dice Salomón, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Nadie. Como le decía el Señor a Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No seas porfiado, Pablo, ya. No podés ganarme a mí, no me vas a torcer el brazo. Bueno, obvio, para nosotros hoy que estamos sometidos a la autoridad del Señor es obvio eso. Pero por una persona que tercamente se ha decidido a negar la existencia de Dios, a pensar que es un invento, que es una fábula para niños y que la vida hay que vivirla, que a mí nadie me regala nada y que yo todo lo que me propongo lo logro, lamentablemente ese tipo de personas, tarde o temprano, más temprano que tarde se dan cuenta que no es que todo lo que se proponen lo logran. Hay un montón de cosas que uno se propone y no las logra. Y sobre todo la frustración con la condición humana. Lo que está torcido no lo enderezamos. Y ese es el gran problema de vivir en familia, por ejemplo. De vivir, yo ser un pecador y vivir con una persona pecadora y tener hijos pecadores y padres pecadores y sobrinos pecadores y tíos y hermanos todos pecadores y que hay cosas torcidas y yo con todo mi dinero, con toda mi sabiduría no lo puedo arreglar. Y no lo puedo arreglar y tengo que convivir con eso. Y tener una empresa de todos empleados pecadores. Y Salomón, obviamente, muy pronto se dio cuenta de todo eso. Y él se da cuenta, en este mundo caído, la cosa no es tan simple. Es muy enigmático todo en la vida. No tenemos poder para enderezar la desviación de la caída, para restaurar el mundo a su condición original. No podemos. Y eso frustra, y frustra mucho a cualquier persona, ¿sí? No piense usted en las cosas que le enojan, le molestan, le frustran. Ahí está efectos de la caída relacionados con usted. Y entre paréntesis, lo mejor que podemos hacer nosotros, por lo menos así lo entiendo yo como padre, es enseñarle a nuestros hijos a vivir en un mundo caído, a no tratar de enderezar lo que no se puede enderezar. No podemos. Tenemos que aprender a vivir como están las cosas. Y a veces no es fácil eso. ¿Sí? Pero es posible, con el Señor es posible. Y es un desafío que debemos tomar, sobre todo si queremos aliviarle a nuestros hijos de muchos dolores de cabeza en el futuro, ¿no? ¿Verdad? Así es este mundo. Y en vez de tratar de que nunca escuche mi hijo una mala palabra, una burla y que yo lo aíslo, no. Enseñale, mandalo ahí a que se burlen y enseñale cómo hacer para manejar la burla y qué hacer con esto y qué hacer con lo otro y que vea cosas. Injusticias, ¿no? Que vivir con la injusticia, aprender a manejarlas y no tratar de evadir todas las injusticias. Acá está lleno de injusticias. Bueno, eso es otro tema. Pero Salomón se da cuenta en su sabiduría que hay cosas que no las vamos a cambiar y hay que tratar de vivir con ellas. Y también dice, en forma de proverbio, lo que falta no se puede contar. Algo obvio, ¿verdad? Si lo tomamos en un sentido es algo obvio. Si yo no tengo dinero, ¿qué voy a contar si no tengo nada? Lo que me falta no lo puedo contar. Esa es una forma de entender esto. Y puede ser que así sea. Otra manera de entender esto es que es incontable las cosas que nos faltan, son incontables. En otras palabras, es siempre, la frase que usamos nosotros, en este mundo siempre nos falta un centavo para el peso. ¿Verdad? Son incontables las veces en que
parecía que habíamos logrado todo lo que queríamos y siempre nos falta algo. Y siempre algo está incompleto. Y siempre sentimos que algo está incompleto. ¿Verdad? Pensaba yo en este sentido, y en el contexto de lo que estamos diciendo, así como está lleno de cosas torcidas que no las podemos enderezar, también hay una realidad que vemos después de la caída, es que parece que nunca estamos del todo completos o satisfechos. Siempre falta algo, siempre falta algo. Y pensé en dos ejemplos impresionantes de la Biblia. Uno es el del rey Acab. El rey Acab, Primera Reyes 21. El rey Acab, como rey de Israel, tenía todo. Tenía su palacio, tenía sus terrenos, sus campitos, su caballería. Todo tenía, era un rey, tenía mucho dinero. Pero un día al rey se le antojó tener la casa del vecino. Porque dice él, quería hacer ahí una huerta para legumbres. Y lo fue a hablar al vecino, Nabot, y le dijo, Nabot, te compro tu casa. Quiero hacer acá un huerto para legumbres. Y Nabot le dijo, no, mi rey, yo, discúlpeme, pero es algo que yo quiero mucho, de mi familia, yo no se la vendo. Y dice la Biblia, y vino Acab a su casa triste y enojado. Por la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó Nabot en su cama y volvió su rostro y no comió. Se deprimió Acab, el rey de Israel, que era el dueño de casi todo lo que había en Israel, porque no podía tener la casita de al lado. Qué cosa, ¿no? Y otro ejemplo en la Biblia que me llamó la atención, Esther, capítulo 5, versos 9 al 14. Ese hombre llamado Amán, no sé si se acuerdan de Amán, un malvado que al final muere, pero en este capítulo 5 de Esther, el hombre es exaltado a lo sumo en el reino, ahí en Persia. El rey Asuero lo pone por encima de todos, como su segundo, su mano derecha. Y dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, el día que el rey lo puso por encima de todo. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que él le había honrado sobre príncipes y siervos del rey. Está diciendo a la esposa y a sus familiares, miren, me puso el rey por encima de todo, me dio gloria, me dio riqueza, me dio de todo, ya más no puedo creer. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve, dice Amán, cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Miren ustedes, ¿no? Claro, porque el hombre tenía un tema de orgullo ahí, ¿no? Bueno, es una historia más compleja y larga, pero es un lindo ejemplo de cómo es la vida debajo del sol. Tenemos todo, pero siempre nos falta un centavo para el peso, ¿verdad? Y esa sensación de que somos unos desgraciados, a pesar de que tenemos todo. O por lo menos cuando no tenemos a Dios, es lo que nos pasa. Cuando tenemos a Dios, por la gracia de Dios, somos como si tuviéramos todo, aunque no tenemos nada capaz, pero sentimos que lo tenemos todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por eso, pero las personas sin Dios así son. Y así éramos nosotros. Bueno, yo he decidido no cortar acá mi sermón, sino seguir unos versículos más, pero les tengo que explicar algo para no marearnos después con lo que sigue. Realmente acá se termina como si fuera una unidad de pensamiento, porque Salomón empieza, como yo dije, con la conclusión y ahora va a desarrollar el punto. Él empieza diciendo la vida sin Dios no es vanidad y es como querer atrapar el viento. No se puede. ¿Sí? Y ya está, ya lo dice acá. Y ahora va a explicar cómo él llega a esa conclusión. De alguna manera lo que está diciendo es, usé toda mi sabiduría para comprobar que la vida sin Dios no tiene sentido. Y ahora va a explicar cuál método usó él para hacer eso. Y ahora lo que va a explicar, versos 16, 17 y 18, es que ahora la sabiduría, y acá está, por eso decidí explicar estos versos también. Antes mostró que él usó la sabiduría como un instrumento, como una herramienta para buscarle el sentido a la vida. Ahora explora, lo primero que él explora es si la sabiduría es la clave de la vida.
Ya no está hablando de la sabiduría como un instrumento, sino ahora va a investigar a ver si la clave para encontrar el sentido de la vida es tratar de ser sabio. Y se va a dar cuenta que no. Entonces en el capítulo 2 va a comenzar a investigar ahora a través de los placeres de este mundo. Y se va a dar cuenta que no. Y después va a investigar a través de logros personales, construyendo cosas y fuentes y parques y cosas, y se da cuenta que no. Y hasta va a probar con el sexo y se da cuenta que no. Va probando, y en todas se da cuenta que no, y después al final de todas estas pruebas nos vuelve a dar una nueva conclusión. Vamos a, ya que enfatizamos la sabiduría ahora como un medio para encontrar el sentido de la vida, vamos a tratar de hacer algunos comentarios sobre la sabiduría ya no como un medio, sino como un fin. ¿Sí? La sabiduría del hombre más sabio de la tierra demostró que sin Dios esta vida no tiene sentido. Y ahora empieza él a mostrar cómo hizo toda esa búsqueda. Y la primera es buscar en la sabiduría misma. Noten ustedes, verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. ¿Ven? Que ahora es el objeto de su estudio es la sabiduría. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. En otras palabras, podríamos, para resumir el contenido de todos estos textos desde que empezamos hasta terminar el capítulo 1, podríamos decir que por medio de la sabiduría del hombre no se encuentra el sentido de la vida, y en la sabiduría del hombre no está el sentido de la vida tampoco. ¿Sí? O sea, la sabiduría no sirve ni como medio ni como fin para encontrar el sentido de la vida. ¿Sí? Pero está hablando siempre de la sabiduría humana, y eso hay que enfatizarlo, debajo del sol. Y todos estos verbos, yo dije, yo me propuse, hablé yo con mi corazón y yo dediqué mi corazón. Todo el énfasis es lo que yo hice por mis propios medios, digamos. Sin Dios. Sin Dios. En estas palabras hay algo de una reminiscencia de la gran tentación en el huerto del Edén, ¿no? Cuando dice que vieron que el fruto era bueno para conocer el bien y el mal. Adán y Eva decidieron que querían comer ese fruto porque el día que comieran de ese fruto iban a poder discernir entre el bien y el mal. Y es lo que acá dice Salomón, que él trató de buscar en la sabiduría, y no solo en la sabiduría, dice acá, sino, verso 17, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Él quiso ver lo bueno y lo malo, ambas cosas, discernir ambas cosas. Dice el verso 16, hablé yo en mi corazón diciendo, o sea, me propuse, es la idea. Hablé en mi corazón, me propuse. Eso meditó y dice, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. En otras palabras, él dice, se da cuenta, se mira a sí mismo y dice, wow, yo soy un escogido, y lo era. Yo he recibido algo que otras personas no recibieron, entonces voy a tratar de usar eso que yo recibí para este experimento. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. La idea acá de locuras y desvaríos no es que él trató de hacerse loco o que se fue a los hospitales psiquiátricos a investigar a los locos, a ver qué le podían enseñar ellos de la vida. No. El concepto de locura y desvarío en el Antiguo Testamento no tiene tanto que ver con la capacidad mental, sino con un asunto moral. En el Antiguo Testamento una persona está loca cuando decide vivir desobedeciendo a Dios. Lo que está diciendo acá él, con palabras propias del Antiguo Testamento, es que él se propuso investigar también cómo sería vivir desobedeciendo a Dios. Lo cual es, para mí, sumamente interesante. Y a lo mejor para usted, no sé qué visión ha tenido usted de Salomón cuando lee en la Biblia, cuando lee que este hombre, el más sabio de toda la historia, de golpe se casa con 700 mujeres y 300 concubinas.
Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la sabiduría de este hombre? Está loco. Y el hombre se compra caballos y se hace carros, y uno lee en el libro de Deuteronomio que Dios le había dicho a los reyes que no usen caballos, que no tengan carros. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Este hombre no sabía leer o qué? Tan sabio era y hace todo lo que Dios dice que no haga. Bueno, leyendo acá uno tiene una pista de que este hombre estaba investigando a ver cómo sería vivir dándole la espalda a Dios y viviendo en pecado. Y eso es, según la Biblia, es locura. Que una persona decida estar en enemistad contra vivir en este mundo, que es el mundo de Dios, y estar en rebeldía con Dios es locura. Y tratar de que el mundo tenga sentido, ¿no? Es una locura. Es estúpido. Y eso es lo que este hombre probó. Y nos va a contar después, más adelante. Pero ese es el punto, ¿sí? Lo vamos a ir mencionando más adelante, pero pensaba yo en casa que todo esto que hizo Salomón, cómo nos va contando las distintas cosas que va probando, de alguna manera, sin querer, es un ejemplo de lo que la humanidad como un todo ha hecho a lo largo de la historia. Hubo una época que ya ha pasado, aunque todavía quedan algunos islitas aisladas, digamos, ¿no? Pero hubo una época donde la humanidad se enamoró de una filosofía llamada racionalismo, por distintas causas que ahora no vienen al caso, pero en algún momento, siempre hay causas, ¿no? Siempre hay filosofías que se ponen de moda y otras que como que decaen y después vienen otras y así. Hubo un momento donde toda la humanidad estaba fascinada con la capacidad de la mente humana para resolver la vida. A eso se le llamó racionalismo. Y ese movimiento racionalista, filosófico, se propuso de alguna manera prescindir de Dios para la vida. Y los filósofos racionalistas han escrito muchísimo sobre justamente eso, que la religión es un invento del ser humano, el Dios es un invento para explicar cosas que no se pueden explicar, pero que el hombre con su capacidad y con su sabiduría, él puede llegar a resolver todos los asuntos. Y esta filosofía tomó un auge tremendo cuando, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, se empezaron a descubrir tantas cosas, sobre todo a fines del siglo XIX, que se empezaron a descubrir los elementos químicos, se empezaron a descubrir las leyes de la física, se empezaron a inventar todo tipo de cosas. Y eso le dio como un ímpetu a todas estas ideas filosóficas, decir, ¿no ven que nosotros, los seres humanos, solo con tiempo y esfuerzo y juntando la capacidad podemos lograr cualquier cosa? Bueno, ya lo sabíamos de la Torre de Babel, que el ser humano cuando se pone de acuerdo puede lograr muchas cosas. Por eso Dios confundió las lenguas. Pero bueno, esta filosofía tuvo un auge terrible, y se alió después con otra idea llamada positivismo en nuestros próceres. Los que fundaban la República Argentina eran todos positivistas. Ellos estaban fascinados con la capacidad que tenía el ser humano de sobreponerse a cualquier asunto y resolver cualquier problema solo con tiempo. Sarmiento fue quizás el positivista más grande que tuvo nuestro país, y por eso él llenó todo el país de escuelas, porque para ellos la gran clave, la salvación, por decir en lenguaje nuestro, la salvación de la humanidad era educar a la gente, educar al soberano, darles conocimiento. Y si algún día pudiéramos llegar a la utopía de que todo el mundo tuviera educación y tuviera información, ya no habría problemas. Bueno, gente de pronto honesta, no sé, con buena intención, pero todas estas ideas chocaron y se estrellaron, por decir así, con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la cantidad de genocidios que hubo en el siglo XX, donde supuestamente la humanidad llegaba por fin, gracias a la evolución y todas estas capacidades, llegaba a por fin ya no necesitar más de Dios. Resulta que la humanidad produce los asesinatos más terribles que jamás se han escuchado. El nazismo en Alemania, etc. Y eso en algún punto cayó como una bomba, digamos, hacia la filosofía. Y las personas, o el mundo intelectual, digamos así, decidió darle la espalda a esa idea. Algunos quedaron, unos que otros. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, justo como descartan esa idea de que a través del conocimiento el hombre puede alcanzar, digamos así, a la perfección, a partir de ahí se busca otra idea. Y es lo que acá comienza con el capítulo 2, que veremos la semana que viene. Es la idea de vivir para pasarla bien, para disfrutar, para los placeres.
Se llamó hedonismo esa filosofía. Y surge todo el tema de las drogas y todo lo que ustedes saben, ¿sí? Y vivir para pasarla bien. El consumismo y todo lo que hoy uno ve. Que parece que, no sé, uno ve la religión más popular hoy es el fútbol, me imagino, no sé. En todas partes del mundo. El deporte, la diversión, el entretenimiento. Ya la gente es como que, no sé si se olvidó de buscar el sentido de la vida. Yo supongo que no, porque Dios nos ha puesto eso en el corazón. Pero han decidido que lo mejor que se puede hacer es pasarla bien. Aprovechar, acumular la mayor cantidad de juguetes posible y divertirse lo más que se pueda, porque ese es el sentido de la vida. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que Salomón, después que investiga con la sabiduría y dice que, terminando acá el verso 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. O sea, se da cuenta, aún dedicarme a esto no me trae nada, no encuentro nada. Y da otro proverbio para reforzar eso, verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Él se da cuenta, más una persona conoce, más descubre todas estas contradicciones de la vida, más aprende de las cosas torcidas, más puede ver, más consciente es de todo lo que falta y no se puede completar, no se puede contar. Es como un peso muy grande saber tanto, dice Salomón. Y así que dice, bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Dice, bueno, entonces traté de olvidarme de todo eso y me dediqué a organizar fiestas, a ver cómo me iba. Y por un tiempo parecía que estaba bárbaro todo, pero también le fue mal. Bueno, volviendo a lo que mencionamos al principio, qué interesante, qué fascinante pensar que Dios escogió un hombre entre toda la humanidad para llenarlo de riquezas como nadie jamás antes ha tenido, y llenarle de sabiduría. Y yo diría que en la sabiduría de Dios, el propósito de Dios para haber bendecido tanto un hombre como Salomón ha sido sin duda este legado que Él nos deja, que es una voz muy fuerte para nosotros, para la humanidad. Es que sin Dios, aunque alcances la cima del mundo, no alcanzaste nada, no tenés nada, está todo vacío. Digamos, ¿sí? Lo único que vas a encontrar es viento, pompas de jabón, vanidad de vanidades, ¿verdad? Y qué lindo, y ya concentrándonos en la cena del Señor y en lo que hizo el Señor por nosotros, qué lindo es ver todo esto que Salomón descubrió por las malas, digamos así, ¿no? Con tanta angustia y dolor. Qué lindo es contrastar eso con lo que el Señor nos ofrece. Porque la sabiduría, como leyó Juan Lucas hoy, la sabiduría, y eso también lo escribió Salomón, la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría es algo que se nos da, se recibe de parte de Dios, como la recibió un día Salomón. Y nosotros, cualquiera de nosotros puede recibir de parte de Dios la sabiduría necesaria para encontrarle la vuelta a la vida. Y Dios la ofrece. No sé si recuerdan ustedes cuando leímos, dice que está personificando, capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría, separan las encrucijadas de las plazas, en la puerta de la ciudad, encrucijadas de las calles, en las plazas, y llama a los simples, vengan, tomen de mi sabiduría y aprendan, no sean tontos. Y esa sabiduría de Dios está disponible hoy, dice la Biblia, a través de Jesús. 1 Corintios 1:30 dice que Dios ha hecho a Jesucristo para nosotros sabiduría de Dios. Precioso. Y dice ahí también un poquito antes, dice que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Y por eso a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Lo que parece más absurdo, que es decirle a la gente un día Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta en la vida de Jesucristo y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y si una persona se arrepiente de esos pecados y se entrega a Dios, se abraza, por decir así, no de su propia justicia, sino de lo que hizo Jesús en la cruz, esa persona es reconciliada con Dios. Algo que intelectualmente no tiene ni pie ni cabeza, digamos, desde el punto de vista humano. Pero Dios dice, a mí me agradó que a través de esto, que es una tontería para el mundo, las personas sean salvas
y encuentren así la clave, digamos, para la vida. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesucristo es la vida. Y a través de Jesucristo nosotros nos reencontramos con Dios, nos reconciliamos con nuestro Creador y le encontramos la vuelta a la vida. Y vamos a ver cuando sigamos avanzando y lleguemos a la siguiente conclusión de Salomón. Pero vamos a ver que cualquiera de nosotros que algún día se haya encontrado con Dios, disfruta hoy. Sin tanta cosa complicada como este pobre hombre lo trató de hacer, sin tanto dinero, sin tantos recursos, sin ser conocido por nadie, podemos hoy estar con la sensación de que estamos completos, satisfechos, porque tenemos al Señor. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor la uses en nuestra vida. No sé de los que estamos aquí cuántos podemos tener la certeza de que un día te hemos encontrado a ti, te hemos conocido, nos hemos rendido a tu autoridad, pero tú lo sabes, Señor, y te ruego por favor que el ejemplo de Salomón, el legado que él nos ha dejado, este semejante experimento, que sea como una espina molestándonos hasta que nos demos por vencidos ante ti, Señor, hasta que decidamos reconocer que tú eres el dueño, tú eres el amo y nosotros no, Señor. Por favor, quebrántanos con tu palabra para que cada uno de los que estamos aquí te reconozca como el Señor y el Salvador. Y ayúdanos, Señor, a aprender a vivir contigo, a vivir en armonía contigo, con tu ley, con tu mundo. Por favor, Señor, ayúdanos. Y usa tus palabras, las palabras de Salomón para personas que hoy viven sin ti, que puedan conocerte, Dios, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén.